Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Negocios Inteligentes. Mi nombre es Roberto Chaín, el de aquí mi compañera Gabriela Santamaría. Y hoy nos salimos de mi casa, que es donde, Gaby, mayormente grabamos nuestros podcasts, y nos vinimos a la casa de uno de los de una de las empresas más representativas del Caribe colombiano y de Colombia frente al mundo entero. Estamos en las instalaciones de Native Apps y estamos con una leyenda, una leyenda en emprendimiento, en marketing digital, en el primer man aquí creo que en la costa que hablaba de marketing digital cuando nadie sabía que era marketing digital. A él le decían Gustavo cuando lo bautizaron, pero muchos lo conocemos como el Cabe de la Vega. Él es Gustavo de la Vega, CEO de Native Apps y, digamos, emprendedor de muchas organizaciones que iremos hablando. Antes que nada, quiero darte las gracias porque no sabemos la agenda tan apretada que tienes, sacaste este espacio y eres una persona que siempre le gusta compartir el conocimiento y nunca ha sido ha sido más que generoso con eso. Entonces, Cabe, bienvenido a este podcast Negocios Inteligentes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. No sé, yo ya iba olvidando mi apodo en el ámbito profesional, pero creo que lo acabas de reactivar. Sí. Porque, bueno, nada, como tú sabes, yo corro y alguien se enteró en el grupo de corredores y entonces ya perdí mi nombre también. Efectivamente, ese es mi apodo y lo llevo con mucho orgullo desde muy chiquito y no he podido librarme de él. Muchas gracias por la invitación. Las oficinas de la compañía y las oficinas, digamos, están siempre abiertas para ustedes y para cualquiera que quiera conversar con nosotros. Nos encanta conversar y compartir. Y bueno, para eso estamos aquí hoy. Bueno, entonces, Gustavo o Cabe, vamos a preguntarte algo para que aquellos pocos que no te conozcan y están viendo este podcast, ¿quién es Gustavo de la Vega? ¿Qué pitos tocas tú con Native Apps? ¿Y cómo te defines tú? Yo creo que cuando uno se define uno mismo es la labor más difícil, pero ¿tú cómo te defines? No, mira que más que definirme a mí mismo, ya te voy a contestar como en el orden contrario al que lo mencionaste. Yo creo que yo he realizado un trabajo profundo de definir mi propósito. Entonces, al final, yo me defino de acuerdo a mi propósito. Y mi propósito es generar oportunidades. Digamos que yo pasé por muchas etapas donde decía, no, es generar empleo, no es generar bienestar, no. Tú me preguntas hoy, yo lo tengo claro, es generar oportunidades en diferentes ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, ayudando a otro, en fin, generar oportunidades. Soy emprendedor, soy de alma emprendedora. Eso es algo que pues lo he tenido a lo largo de toda mi vida y no creo que cambie en los muchos años que me quedan por seguir contribuyendo a la sociedad. Hemos fundado varias compañías, entre esas Native Apps, que es la que nos tiene aquí hoy, o Native Apps, que es una compañía que combina la inteligencia humana y artificial para resolver los retos estratégicos de las organizaciones con innovación, desarrollo de tecnología, bueno, y unas cosas que se... Ok. Creo que se me escapó una de las preguntas, pero bueno, ahí vamos avanzando. Ahora, entonces, tu nombre se asocia no solamente a Native Apps o Native Apps, sino a otros emprendimientos muy conocidos. Por ejemplo, está The Orange Lab, está Triple, está Cargo App. ¿Cómo lograste articular tu propósito con compañías que no necesariamente hacen exactamente lo mismo? Bueno, efectivamente yo estoy involucrado y soy cofundador de The Orange Lab, que es la de marketing digital, de Cargo App, que es una de logística, con Triple, que hicimos una solución de innovación con unos estudiantes de la Universidad del Norte vía una hackathon. Y eso es básicamente porque soy emprendedor. Yo cuando veo una oportunidad o cuando encuentro la solución a un problema, veo una oportunidad, porque muy probablemente ese problema que yo estoy resolviendo para mí o para un tercero, pues lo tienen más personas. El problema, digamos, el reto está, a mí no me gusta la palabra problema, el reto está en definir qué tan grande es ese mercado y si de ahí puede existir o no una compañía. Y así han nacido todas. Digamos que Native Apps, que nace oficialmente en el año 2012,
Sin embargo, es la evolución de una compañía que yo fundé en el 2003, es la que ha dado origen al resto de las organizaciones. ¿Cómo? Pues porque llega alguien con un problema al cual le encontramos una solución y vemos que el mercado es lo suficientemente amplio para crear un spin-off o crear una nueva compañía. Digamos que ahora, actualmente, lo acabamos de hacer con Clona. La URL es askclona.com y esa es de inteligencia artificial, donde básicamente nuestra visión es cambiar los websites. O sea, los nuevos websites en el mundo deberían usar soluciones como Clona. Bueno, yo le voy a decir, usted emprende en un sector que es muy difícil de emprender, que es en el tema de lo digital. La gente cuando habla de emprendimiento usualmente habla de montar un restaurante o incluso, o sea, emprendimientos más usuales. ¿Por qué usted decide emprender en lo digital? En esa época, sobre todo. La realidad de mi vida es que yo soy nerd. Entonces, a mí siempre me ha gustado la tecnología, siempre desde chiquito. Hay una anécdota que nunca lo pude ubicar de nuevo, pero a los 5 años yo tenía un amigo que se llamaba Sunke, que era japonés, y a él le traían todos los gadgets de Japón, sus papás y no sé qué. Y yo tomaba prestados los juguetes de él por una semana, porque los devolvía siempre. Yo creo que la mamá se dio cuenta que yo me los llevaba para mi casa y que después misteriosamente a los 5 días aparecían de nuevo. Ese fue, digamos, como mis primeros contactos con temas de tecnología. Después había un novio de mi hermana, que de hecho lo último que supe era que andaba en la NASA, y el man hacía artilugios electrónicos con los cuales obviamente me compraba para que yo lo dejara salir con mi hermana y no molestaba. Me entregaba un carrito a control remoto, me entregaba. Y después en cuarto de primaria, un profesor americano, digamos, que llegó a dictar clases de inglés al colegio, yo estaba en primaria, en cuarto de primaria, trajo los primeros computadores y ahí comencé yo a programar. Entonces, siempre me ha gustado como el tema tecnológico, por eso estudié ingeniería de sistemas y también administración de empresas. Entonces, para mí es natural emprender en ese sector. Sin embargo, emprender es difícil en cualquier sector. Ahora, hay un dilema que muchos jóvenes se enfrentan siempre y es, ¿será que emprendo o será que trabajo y tengo mi sueldo seguro? Y yo creo que no hay una respuesta única para eso. Pero yo quiero que tú cuentes desde la experiencia que tú viviste en tu vida, porque es muy tuya, ¿por qué decidiste emprender? Y si hubo un momento hito que tú dijiste, no, yo tengo que emprender, yo tengo que sacar esta vaina. La respuesta va a sonar a cliché, pero yo no tenía otra salida porque yo tenía papá emprendedor y mamá emprendedora. Entonces en mi casa nunca hubo carrera corporativa. ¿Qué emprendían? Mi mamá tuvo almacenes de artesanía, fue diseñadora, decoradora. Y mi papá tuvo una compañía pesquera, siempre fue capitán. Luego tuvo un dealer de yates, en fin. Entonces ese era el ejemplo que yo veía con las implicaciones que eso tenía. Es decir, hoy lo hablamos abiertamente, pero las épocas flacas ya hoy no se puede por el tema y tal, la sociedad y el nombre y un poco en vaina, pero trimbraban y llegaba el chepito a embargarte el apartamento. Ya eso hoy no lo hacen. Entonces digamos que yo viví esa montaña rusa del emprendimiento. Honestamente eso no alivianó la carga cuando yo lo hice, pero digamos que yo no tenía, entre comillas, otra salida. Yo muy diligentemente hice mi práctica empresarial, luego me quedé empleado un tiempo, pero cuando te pica te tienes que rascar. Ahora, o sea, esa frase me la voy a robar. Ahí no hay nada que hacer. Que rascar. Sí. Ahora, vayámonos a los inicios de Native Apps o Native Apps. Arranca en 2012. Aparte tú dices oficialmente en 2012. Eso seguramente años antes estabas intentando sacar adelante el tema. Pero el contexto del 2012 en materia de tecnología, que es con lo que resuelve Native Apps los problemas, no es el mismo del 2025. Es absolutamente diferente. Teníamos tecnología, pero no era exactamente el mismo contexto. ¿Qué retos recuerdas de ese contexto de 2012 diferente
con el que tú lograste sacar para adelante Native Apps y posicionarlo a nivel global, esta empresa, desde la costa, que es lo que me parece admirable? Mira, eso te lo voy a contestar de dos maneras. No es 2012, es 1996. ¡Hombre! Nosotros arrancó finales del 96, inicios del 97, arrancamos a vender páginas web en Colombia. ¿Sabes cuántas vendimos? Ninguna, porque nadie nos entendía qué era una página web y para qué servía esa vaina. Entonces ahí realmente arranco yo mi tarea emprendedora más formal, porque pues antes de eso vendí calcomanías, vendí chicles, hacía de todo. Y en el año 2003 fundo yo una compañía que se llamó Proactive Consulting, que lo que hacíamos en el 2003 era implementaciones de los ERP, de PeopleSoft, de SAP, de Oracle. Yo trabajé muchos años en eso. En el año 2007 yo tengo la fortuna de irme, digamos, para California un par de meses y ahí estoy expuesto al lanzamiento del iPhone, que lo habían lanzado hace unos meses, etcétera. Yo digo, el tema es móvil. Entonces arranco a desarrollar el tema móvil y comenzamos a hacer un rebranding de la compañía. Entonces pasa de ser Proactive Consulting a Native Apps. La realidad es que yo tengo un revés financiero muy, muy fuerte entre el año 2010 y 2012 y en vez de hacer rebranding, lo que hago es que liquido Proactive y fundo Native Apps. Por eso es que oficialmente Native Apps se funda en el año 2012, pero realmente nosotros llevábamos mucho tiempo. Para contestarte, digamos, nosotros vendíamos tecnología móvil para restaurantes que podías tomar el pedido en una PDA en el año 2003, 2004, donde era con Wi-Fi, o sea, no habían celulares, habían, pero no inteligentes, digamos, era con los PDA, los asistentes personales. De ese sí logramos hacer un negocio, digamos, rentable y estuvimos con muchos restaurantes conocidos y con muchos chefs que todavía hoy están en la industria y son muy reconocidos. Hicimos realidad aumentada en el año 2010, donde nadie entendía de realidad aumentada. Inclusive Sony estaba también próximo a sacar sus PlayStation portátiles con realidad aumentada, el PSP, etcétera. Entonces, yo creo que hasta hoy, donde nos montamos en la inteligencia artificial hace 4 años, yo le había pegado al mercado muy temprano. Páginas web en el 96, realidad aumentada en el 2010. Pues de eso no vendimos nada, nos quedó la experiencia de lo que aprendimos. Ya con inteligencia artificial, la velocidad es tal que nosotros nos montamos hace 4 años y yo creo que finalmente el time to market fue el adecuado. Entonces, simplemente es intentar, es evolucionar, es tratar y es estar ahí pase lo que pase. Quiero hacer una pregunta y es que, no sé si Robert también está de acuerdo conmigo, que a veces la gente emprende y cree que reinvertirse es igual de pronto a fracasar, porque a usted le tocó cambiar el nombre, no vendió al inicio, entonces ya dicen, no es que no vendí, ya no hago más nada y aquí cerró el negocio. ¿Cómo usted tiene esa mentalidad para llegar y decir, me toca reinvertirme, voy a liquidar esta empresa, no vendí, pero aún así voy a seguir? Yo creo que va un poco, y tú lo mencionabas ahora, emprender o emplearte. Yo te contesto a nivel general, todos tenemos situaciones difíciles y situaciones no tan difíciles o positivas. ¿Sí? Es decir, eso es inevitable en la vida. En la vida todos vamos a tener unos retos, lo que otros llaman problemas, que vamos a tener que resolver y vamos a tener unas cosas positivas y unos logros y vamos a lograr. Yo creo que la clave en general es que los retos te gusten. Es decir, tú como emprendedor te vas a enfrentar a unos retos diferentes a los que te enfrentas cuando haces carrera corporativa. Pero en ambos espacios tienes retos. Entonces, para poder permanecer, para poder tener constancia, para poder desarrollar esa resiliencia, para poder tomar las decisiones difíciles que muchas veces no te gustan, es más, la mayoría de las veces no te gustan,
el reto per se te tiene que gustar, porque si no, no vas a ser exitoso. Mira, yo escuchando tu historia con Proactive Consulting y con Native Apps, yo estoy viendo algo. Tú eres una persona, tú eres un tipo que sabe adelantarse a su misma realidad. Es decir, tienes una visión, sabes como lo que va a pasar. Y no te digo porque seas brujo o porque leas las cartas, no, sino porque tú entiendes y sabes leer muy bien los momentos que vive la humanidad. Y lo ves con la tecnología y es como ha sido tu obsesión. Yo te pregunto, ¿tú crees que esa visión es un don que tú tienes, que a ti Dios te dio paz? ¿O tú crees que es una disciplina que tú te ganaste con el tiempo? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Fíjate que yo hablo de un don. A mí me dicen como cuál es tu mayor cualidad o cuál es tu... Y yo siempre digo, a mí Dios me dio 2 dones o me dio la capacidad de desarrollar 2 dones, que ahí es donde complemento tu respuesta. Es el don de la información. Yo consumo mucha información. Tú todo el día estás aprendiendo. Ojalá toda fuera valiosa, pero no, también hago en redes y todo. Y la capacidad de conectar los puntos, ¿sí? Que ahí es donde tú puedes lograr tener una visión y, como lo llamas tú, de pronto adelantarte, ojalá no tanto como me pasó a mí con las páginas web, pero ojo, al final te da la capacidad, Dios no te da el don, te da la capacidad de desarrollarlo. Entonces, efectivamente, como tú lo mencionas, yo soy una persona que juiciosamente trata de leer todos los días algo nuevo, que trata de estar muy informado. Y cuando tú practicas algo, y lo hablábamos previo a grabar, hablábamos de correr y del running y eso, cuando tú practicas y practicas y practicas y practicas y practicas algo, pues hey, te vas a volver bueno en eso, tarde que temprano. Entonces yo creo que combinar la lectura y el aprendizaje, que en mi caso es mucho leyendo, con probar, llega un momento en que te da el aha moment, que es cuando tú dices, ves una tecnología como inteligencia artificial y por allá leíste alguna cosa de experiencia de usuario, más un cliente que te pone un reto sobre la mesa, y todo eso combinado con el muy buen trabajo de mi equipo, porque yo me debo a mi equipo, dan soluciones como Clona, por ejemplo. Claro, es que hay un tema aquí importante, y es que lo que tú nos estás enseñando en este momento es que el uno educarse, y sobre todo en el momento de hoy, es clave si uno quiere estar respondiendo a las realidades. También en el tema del ecosistema de startups, uno aprende mucho a enamorarse del problema y no de la solución. Entonces uno tiene que estudiar muy bien el problema, estudiar las tendencias y ver todo eso. Ahora, viendo las tendencias, en el tema de tecnología hay 2 ecosistemas digamos, muy incipientes, pero que están tomando fuerza, que son el fintech y el proptech. Fintech, llamémoslo todo el conjunto de empresas tecnológicas que resuelven un problema financiero o prestan un servicio financiero, y el proptech lo mismo, pero en el real estate. ¿Qué he visto yo? Que en fintech, Colombia tenemos una evolución fuerte, de pronto de las más fuertes en América Latina. PropTech todavía estamos muy quedados. ¿Tú cómo ves las tendencias en esos 2 mundos de fintech y proptech en Colombia con todo lo que tú trabajas de tecnología? En general, bueno, fintech, como tú lo mencionas, tenemos los ejemplos de Nequi. Nequi es lo máximo. O sea, por fin se logró popularizar el pago electrónico en Colombia. Ya tú hoy te montas en un taxi y, hey, ¿tienes Nequi? Y el man te dice, sí, claro, y tú pagas tu taxi con Nequi. Eso se había logrado en Asia con el mensaje texto. Digamos, lograron masificar los pagos inicialmente a través de mensajes de texto. Acá finalmente lo logramos a través del celular con una solución que se llama Nequi. Está Wenia, o sea, hay varias, muchas impulsadas, hay que decirlo, muchas impulsadas por Bancolombia, que sabemos que es uno de los bancos más importantes y que ha impulsado ese tema fintech. Tenemos Nu, que es externo, David Vélez, colombiano, pero que sabemos que arrancó
en Brasil, si mal no me equivoco. Sí. Eso viene muy avanzado. Yo creo que en el mercado PropTech no se ha avanzado tanto por una palabra: confianza. Fíjate que hoy, cuando tú vas a arrendar un inmueble, de vaina no te piden colonoscopia. O sea, te piden de todo. Sí. ¿Me entiendes? No hay confianza en la transacción. Que eso en el tema fintech sí se logró romper. Entonces, por eso, cuando no hay confianza en un mercado, meter componentes tecnológicos que te toca confiar, pues se vuelve complicado. Si tú miras, PropTech ha avanzado mucho en cómo muestran el inmueble, en las grabaciones con drones. Antes de construir el edificio te dicen: no, usted en el piso 8, esta es la vista desde su balcón, etcétera, etcétera. Es decir, en temas de mercadeo y venta ha avanzado bastante. En temas de transaccionalidad no, porque no hay confianza. Y para vender necesitas confianza. Es decir, para transar tenemos que confiar el uno en el otro. ¿Cómo usted ve hoy en Colombia el talento y el potencial, por ejemplo, los emprendedores que están emprendiendo en esa área, sobre todo en el tema de software? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque otras de las cosas que yo trato de hacer después de leer o antes de leer o lo que sea es pensar. Entonces, yo me hago esas mismas preguntas. Y esa puntualmente me la he estado haciendo durante las últimas 2 semanas por una razón. Y es que hoy tenemos las herramientas tecnológicas para emprender muy fácil. Es decir, vimos casos como el de DeepSeek en inteligencia artificial, que lo sacaron a nada, creo que era el 1% de la inversión que había hecho OpenAI o menos, no sé el porcentaje, no me vayan a fusilar si está mal, pero y en muchísimo menos tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos emprendedores o hay unas personas allá afuera que tienen la capacidad de crear algo muy valioso, mucho más económico, en mucho menor tiempo. Pero ahí viene la segunda parte, es decir, la oportunidad está, pero sigue el temor en el mercado de la permanencia de ese grupo de jóvenes como empresa en el mediano y largo plazo. Entonces tú puedes crear algo bueno, pero te quedas sin gasolina, es decir, no tienes capital, no tienes resiliencia, etcétera. Es decir, hay unos retos subyacentes que no solo están relacionados con las herramientas y la capacidad, digamos, y facilidad en cierto modo de crear una solución, sino de cómo hacemos que esa solución permanezca en el tiempo para que tú des los pasos necesarios para consolidarte como una compañía. Entonces yo creo que vamos a ver en los siguientes años en el ecosistema una aparición mucho más acelerada de nuevas soluciones, pero también una desaparición mucho más acelerada de esas mismas soluciones. Yo creo que es parte del proceso y sin duda en todo fracaso hay un aprendizaje. Yo le voy a preguntar algo y es, usted trabaja obviamente con personas no nada más de Colombia, sino con gente del exterior que viene con usted con problemas, básicamente. ¿Cómo usted creería que Colombia se volvería una potencia en tecnología? Por ejemplo, superando incluso a Brasil. Yo no solo trabajo con clientes en el exterior, sino que trabajo con talento de afuera. Digamos que son obviamente 2 retos distintos. ¿Qué pasó con la pandemia? Sobre todo con la pandemia. La pandemia rompe la cadena de suministros del mundo. Sí. ¿Sí? No solo de los bienes materiales, sino también de los servicios. Entonces mucha gente comienza a voltear a mirar a Latinoamérica nuevamente. Ya han debido haberlo hecho siempre, pero pues digamos que por muchas razones no se hizo, entre esos costos, y se genera lo que muchos llaman el friendshoring, que ya no es nearshore, que es que estoy cerca, porque se rompe el offshore, que era el que se hacía con Europa del Este, con India, con Taiwán, Singapur, o sea, con países que estaban allá
y comienzan a mirar hacia Latinoamérica. El talento está, yo creo que estamos viviendo en términos de talento lo mismo que se está viviendo a nivel global en el comportamiento de los empleados. Sin embargo, nosotros hemos logrado consolidar un equipo donde el tiempo promedio de un empleado acá está entre 3 y 4 años, que eso en tecnología hoy es una locura. La gente está durando, el que más dura es que 18 meses. Nosotros, hoy nuestro promedio está el doble de eso o más. De hecho, el equipo que trabaja conmigo día a día, el que menos lleva como 5 o 6 años. Entonces, es gente que permanece, que eso es muy importante en términos de talento. El trabajo remoto está presente porque cuando tú contratas en diferentes latitudes, pues tú no tienes oficina en diferentes latitudes. Sin embargo, los que estamos acá en Barranquilla venimos a la organización, nos gusta venir, encontrarnos, porque esa interacción es clave. Ahora, en temas del mercado principal nuestro, el mercado americano, Estados Unidos. Entonces, hoy nuestra facturación puede ser 80% Estados Unidos, 20% Colombia, más o menos, estaba la última cifra que revisé. Hay que generar, nuevamente surge la palabra, confianza. ¿Qué pasa? Confianza para dos cosas. Uno, que nuestro trabajo vale, ¿sí? Parece mentira, pero es la realidad. De hecho, un libro que Roberto recomendó y que ya me lo voy a terminar. ¿Viste? Las 33 leyes, reglas del CEO. The Diary of a CEO. Hay una cosa que es cierta, es cambia el contexto y tu skill se vende más caro, más costoso, digamos, o es mejor pago. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que hemos lo que tratado de romper y que ahí vamos, no lo hemos logrado del todo. Y es que cuando tú dices, no es que yo tengo oficina en Miami, estás en Latinoamérica. Cuando tú dices, no, es que yo soy de Colombia y vivo en Barranquilla y hago back and forward, el valor hora vale la mitad. ¿Sí? Mientras que si tú dices que mi partner que está en Dallas, que es americano, gringo, ojiverde, etcétera, y en Texas, entonces obviamente él vende, digamos, mucho, no solo mucho más fácil, sino también genera mucha más confianza en el comprador, para ni hablar del valor hora, pero yo creo que eso es clave. Nuevamente surge la palabra confianza. Mira, a mí me parece que tú eres un excelente profesor en materia de emprendimiento, más allá del conocimiento que tenga, que es mucho. O sea, no estamos aquí con cualquier man, sino aparte porque tú tienes ejecutorias que demuestran lo que tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto que muchos emprendedores tienen muy buenas ideas en Colombia y en Barranquilla, en la costa, en Cartagena, Santa Marta, en las ciudades nuestras, y se quedan solo en ideas y no logran escalar. Tú, desde ese punto de vista de ejecutor nato, de emprendedor serial, ¿qué recomendación le darías a alguien que está empezando a emprender, que tiene una buena idea y que se rinden con facilidad? Hay que quemar las naves. Es decir, los grandes saltos que yo he dado en términos empresariales, los he dado cuando no tengo otra opción. Cuando simplemente llegaste a la playa, te bajaste de los buques y les prendiste candela. Es decir, no te puedes devolver. Cuando no te puedes devolver, no te queda otra sino salir adelante. Entonces, si tú me preguntas a mí, ojo, no quiere decir que no tengamos redes de seguridad. Yo hubo una época, soltero, joven, no sé qué, etcétera, en las que no tenía plata para almorzar, punto. No había. Pero a las 5 de la tarde llegaba donde mi tía y me ponía al día. O sea, uno tiene unas redes de seguridad y qué bueno que las tengamos y qué bueno que podamos hacer uso de esas herramientas. Hay personas que tienen mejores redes de seguridad que otras. Hay otras que no tienen redes de seguridad. Pero yo creo que la clave está en mentalizarse en que uno quemó las naves. Yo me quebré, yo ya hoy lo converso sin problema, pagué todos mis impuestos, no le debo nada a nadie, entonces lo puedo conversar sin ningún problema. Cuando yo me quebré, ya yo estaba casado y mi esposa me pudo haber pasado unas 50, 60 oportunidades de empleo. Y si yo mandé 3 o 4 hojas de vida en los momentos más críticos de ese periodo, fue mucho. O sea, para mí no hay opción sino emprender y progresar, digamos, con las compañías.
o transformarte o entender que, por ejemplo, Triple, que para mí era una buena solución, no tuvo el mercado suficiente. Bueno, hay que darle cristiana sepultura y seguir adelante. Lo mismo en el revés que tuvimos en Proactive Consulting. Nosotros íbamos a hacer un rebranding realmente, íbamos a cambiar la marca, pero cuando vimos que nos quebramos con la cancelación de los proyectos de WebOS en su momento, pues creamos una compañía nueva. Entonces, para mí, ten la mentalidad que quemaste las naves, es decir, que no tienes otra salida. Y lo otro, que es muy importante, porque ya cuando quemas las naves comienzas a ejecutar. O sea, yo creo que en la acción está la clave. Pero otra cosa que es clave, que yo me reúno con muchos emprendedores, cada vez menos, pero todavía se presenta, es, yo les pregunto, la primera pregunta que les hago es, ¿cuál es tu mercado? Entonces dicen, no, yo con Barranquilla y el Atlántico estoy bien. Y automáticamente queda diagnosticado como enanismo mental. Hay que pensar en un mercado global, en un mercado grande. ¿Por qué? Porque en un mercado grande pues tienes mayores probabilidades. Encontramos empresas como Tecnoglass, por ejemplo, que no son del sector tecnológico, venden lo que venden en la Florida, punto. Eso sí, son los líderes dominantes en la Florida, punto. Pero es una de las empresas más grandes de Colombia. Sí, sí, hasta que tú cotizas en bolsa y todo. Exacto. Entonces, public. El mercado hace también parte del éxito de el emprendimiento o lo que sea que esté haciendo. Y tercero, hay que maletear. Hay que salir a reunirse. Uno nunca deja maletear. Yo me bajé de un avión anoche. Uno nunca deja maletear. Uno lo que cambia es la forma en la que maletea. Yo cuando vendía almanaques puerta a puerta, maleteaba literal con maletín y 5 almanaques aquí. Y iba a las ferias y estaba en el stand y no sé qué. Ahora uno maletea disque en el avión, pero igual están maleteando. O sea, hay que salir a vender y vender y vender. Yo me le robé una frase a Mark Cuban que dice que las ventas lo curan todo. Oye, yo hay un tema que se sale un poco del guión que teníamos para estas preguntas, pero es inevitable. Yo he escuchado mucho últimamente, Gustavo, que una de las mejores decisiones que incluso muchos emprendedores, empresarios que dicen es la mejor decisión o la decisión más inteligente que uno puede tomar es con quién te casas. Y tú te casaste con la CEO de The Orange Lab, que es uno de tus emprendimientos con ella. Y obviamente me has hablado aquí de tus dificultades, los momentos difíciles que has vivido. ¿Qué tan importante fue para ti tu matrimonio para llevar a cabo el tema del emprendimiento y echar para adelante? Mira, yo creo que son dos cosas importantes de Olga Lucía, que es la persona con la cual me casé. Uno, me logró organizar. Eso es clave. Te creo. Me logró organizar. Yo era una persona que trasnochaba mucho, trabajando, ¿sí? Y cuando yo me despertaba, porque pues, si me dormía a las 4 de la mañana, no me iba a parar a las 6. Entonces, cuando yo me despertaba, ya había pasado mediodía. Entonces, ya estaba fuera del mercado. O sea, ya tú a las 12 ya resolviste lo que ibas a resolver. Entonces, ese, digamos, que fue uno de los cambios más importantes, como un poco como organizar la forma en la que yo ejecutaba las cosas y organizarme un poco a mí. Eso hay que reconocérselo a Olga Lucía y se lo reconoce todo el mundo en la familia y todo, que fue la única que ha logrado organizar este personaje. ¿Sí? Y lo otro fue cuando me quebré. Dicen popularmente cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Papá, yo le puse candado y regía las ventanas para que no surgiera. Ahí hoy nos reímos un poco del tema, pero pues fue una época muy, muy complicada. Llegó un momento en el que discutíamos todos los días, al desayuno, al almuerzo, a la comida, a las medias 9, o sea, todos los días. Y yo siempre he creído que la familia debe estar junta, ¿sí? Entonces la solución era, porque estábamos viviendo en Cartagena, era no, yo me devuelvo para Bogotá y tú después llegas o lo que sea, me decía ella, o me voy para Santa Marta y tú múdate para donde tu mamá, mientras organizamos. Pero eso eran discusiones y conversaciones. A veces la gente
discusión es pelea y tal. No, no, no. Discusión son diferentes puntos de vista enfatizados en la comunicación. Entonces, ahí hay un punto de inflexión cuando nos sentamos y decimos, hey, aquí o salimos adelante o nos separamos. Porque no hay, o sea, ese cuento de que yo me voy y tú llegas y no sé qué, eso no va a funcionar. Y entonces ahí dijimos, ok, vamos a darle 6 meses o menos, o lo que fuera, para tratar de salir adelante. Entonces nos unimos como equipo y apuntamos para el mismo lado. Yo creo que ese trabajo en equipo es clave para poder evolucionar. Entonces ahí en ese punto el matrimonio fue muy importante. Hoy nos reímos, hoy ya sabemos por dónde pasamos. Entonces obviamente no queremos volver a estar en esa situación. Trabajamos para no estarlo, pero Dios no lo quiera, nos toca de nuevo, por lo menos ya tenemos las herramientas para enfrentarlo. Usted habla varias veces de leer, la necesidad de leer, la necesidad de educarse, la necesidad de incluso viajar para conocer y reinventarse. Yo le quiero preguntar, ¿qué rol juega la educación, tanto formal como informal, en el ecosistema de un emprendedor? Para mí es clave. O sea, para mí es absolutamente clave. Y mencionas algo importante. La educación formal, digamos, la universidad, yo creo que te da la estructura para aprender mejor. ¿Sí? El gran valor agregado de las universidades, para mí, hoy día no es la información que te dan. Que la información está disponible para todo el mundo. Es la estructura que te dan. Te enseñan, si lo comparamos con aprender un lenguaje, te enseñan la gramática del idioma, te enseñan la estructura del idioma. Y tú después puedes aprender cualquier idioma que tenga esa gramática. Entonces yo creo que la educación, hoy la universidad te sigue enseñando eso, te sigue enseñando a investigar, que es clave en el proceso de aprendizaje, y a partir de ahí tú con esas herramientas ya puedes entrar a aprender tú mismo, digamos. Entonces, en mi caso yo lo hago mucho a través de la lectura, pero también consumo otros medios, de vez en cuando un podcast, etcétera, etcétera. Pero es importante que uno como ser humano identifique cuál es la mejor forma que uno tiene para aprender y lo haga. Que ahora las universidades menos tiempo y tal, eso son evoluciones y transformaciones de la educación. Pero un emprendedor que por lo menos en su sector no esté todo el tiempo investigando, leyendo y aprendiendo, a mi parecer no la va a ver tan fácil. Y algo que hablábamos previamente, te toca aprender de otros sectores, porque es la forma en la que tú después vas a poder conectar los puntos y decir, epa, aquí hay una solución para esto que yo hago que viene de otro sector del cual leí un artículo o aprendí algo nuevo. Yo quiero hacerte una pregunta. Mírate, aquí estás enfrente de un personaje que ha sido empleado los últimos 14, 15 años de su vida. Y a mí se me da porque ahora quiero emprender. Entonces yo te hago a ti la pregunta. ¿El emprender es para todo el mundo o no? ¿El emprendedor nace o se hace? Tú que me miras a mí, yo que te miro a ti con toda esa experiencia, yo te tiro la pregunta así, a calzón quitado. ¿Qué me dirías a mí o a las personas que estamos en una situación similar a la mía? No es fácil contestar. Claro, yo no doy consejos, yo doy opiniones. No, total. Cuando doy un consejo, asumo una responsabilidad. Entonces, parece más abogado. Hoy en el trabajo, cuando nosotros asesoramos una compañía y hacemos los desarrollos y eso, estamos asumiendo una responsabilidad, por eso nos pagan. Entonces, esta es una opinión. No, yo creo que cada caso es diferente. A mí me hubiese gustado, digamos, emprender con algún tipo de colchón financiero. Yo creo que emprender trabajando es muy difícil. Se puede, yo no digo que no, se puede, hay gente que lo ha logrado, sobre todo porque cuando tú emprendes soltero, sin hijos, etcétera, digamos que tienes una mayor flexibilidad o una menor responsabilidad. Cuando tú emprendes ya
con hijos o casado y eso, ahí la vaina es diferente. En mi caso, bueno, otra cosa, Olga Lucía, es que cuando en las vacas flacas, no tan flacas como la vez que nos reventamos, pero en las vacas flacas, ella, empleada, era la que ponía todo para la casa. Entonces, digamos que me dio la oportunidad de continuar. Pero yo creo nuevamente, si te pica hay que rascarse. Ahora bien, hacerlo empleado o hacerlo independiente, o sea, independiente me refiero a en solitario y no las dos cosas al mismo tiempo, pues va a depender de tus capacidades, de un montón de factores y de variables que si las evaluamos aquí en público nos va a tomar mucho tiempo, pero que esas son las que cada quien tiene que evaluar. ¿Sabes qué me gusta de tu respuesta políticamente correcta? Es que no hay una única respuesta porque depende del drive de uno, depende de tu realidad. Y te voy a decir una vaina. Estás claro en que fue una respuesta políticamente correcta. Sí. Porque es que emprender, si yo hoy echo hacia atrás, cuando yo decido renunciar a General Motors, que yo trabajaba en General Motors, carrera corporativa y toda vaina. Una empresa súper grande. Claro que tenía el futuro asegurado en una época efectivamente donde el emprendimiento era ser un paria de la sociedad, era ser un fracasado. Cuando yo estudié en la universidad, emprendimiento era una mala palabra. En fin, y esa fue un poco mi lucha en ese momento. Ver cómo en la Universidad de los Andes, que yo no quiero ser corporativo, quiero emprender. O sea, ¿qué herramientas me dan? Y no había muchas, hoy obviamente las hay todas, o al menos mucho más que en esa época. Yo miro hacia atrás y honestamente yo no sé si le diría a alguien así como dale, Robe, mándate. Es que mira, yo soy mándate, pero yo no estoy seguro. Yo te voy a decir que admiro mucho de ti y lo quiero decir. Obviamente, ustedes, no sé si en la cámara se está viendo, pero estamos en la oficina de Gustavo y atrás hay una cantidad de medallas de todas las carreras que él ha corrido como runner. Ha corrido N.000 medias maratones y tiene una medalla de maratón. Ya me estabas contando fuera de cámaras que vas para otra maratón y seguramente serán muchas. Y yo siento que el drive mental que te ha llevado a correr tantas carreras es parte del éxito tuyo como emprendedor. O sea, a ti no te queda pequeño nada y eso es lo que yo creo que es lo que quiero que transmitas y que estás transmitiendo esta entrevista a los que nos están viendo. ¿Por qué? Porque puede ser que hay personas que cumplen su propósito trabajando, hay otras que lo cumplen emprendiendo, pero lo importante es tener ese drive y decir, oye, a mí no me queda chiquito nada, voy para adelante, voy a quemar las naves como dices tú, mejor dicho, para atrás ni para coger impulso. Bueno, ahí me acabas de facilitar la respuesta anterior, porque tú tienes razón. Entonces, ¿cuál es mi driver? Un objetivo. ¿Sabes? Hay que ponerse un objetivo. Entonces, tú estás empleado, listo, buenísimo. Pero igual, como profesional en tu trabajo, tienes que ponerte un objetivo. Y ojalá sea uno que tú estás claro que es muy difícil cumplir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas ese drive, lo que dices tú, de alcanzarlo. Y entonces, para completar la respuesta anterior, y luego vuelvo a esta, hacer un paréntesis corto, ponte unos objetivos cada vez más grandes en términos de emprendimiento. Y cumplir esos objetivos te va a permitir a ti en algún momento hacer la evaluación y decir, ok, ya estoy listo para dar el salto completamente al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo me puse, o cada vez me voy poniendo diferentes objetivos. Entonces, en el tema del running, en enero del 2024, febrero, un amigo me dijo, no, es que para correr una maratón necesitas haber corrido muchas medias maratones. Entonces yo dije, ok, bueno, en el 2024 voy a correr una media maratón por mes, carrera. Y ese era mi objetivo. Y comencé a buscar, a armar el calendario, Y cuando vi que ya iba en el mes de septiembre, octubre, dije,
ya estoy muy cerca de cumplir ese objetivo. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Entonces dije, no, el siguiente objetivo ya es mi primera maratón. Entonces ahí comencé a entrenar para Londres, que fue la que hice en abril 27 de este año. Pero ojo, cuando yo corrí, y hay que tener mucho cuidado con eso, cuando yo corrí Manizales el 1 de diciembre, que era mi 12ª media maratón ese año, terminé la carrera e identifiqué un sentimiento que es el vacío que te genera la meta cumplida. Sí. Y ahí no puedes caer en eso. Es decir, yo caí ahí, corrí las 12 y dije, qué esfuerzo tan salvaje el que yo hice durante 12 meses. Entonces no era un esfuerzo menor, viajes, logística, encontrar la carrera dentro del mes. Entre julio y agosto me tocó correr una media maratón con una semana de diferencia, 2 medias maratones con una semana de diferencia. Entonces eso, cuando yo termino Manizales, digo, pues pucha, terminé, me sentí vacío, pero me duró poco porque ya tenía Londres en la cabeza, ya venía entrenando unos meses. Entonces, lo que me mueve a mí ahí, a estar ahí, a empujar, es la meta. Cuando tú tienes un objetivo claro, papá, dale por ahí, que por ahí es. Y sobre todo hay un tema, ese tema de la meta cumplida o ese vacío. Muchos emprendedores yo los he escuchado que lo asocian a algo que se llama como el síndrome del impostor, que es cuando consiguen las cosas, hey, logré 100 millones de pesos de ventas de mi emprendimiento hoy, pero tengo otros problemas, se olvidan de lo que has logrado y se olvidan de echarse las flores ellos mismos y decir, hey, hemos logrado bastante, vamos a echarnos para adelante, porque no te sientes, digamos, merecedor de ese mismo incentivo, ese mismo como espaldarazo que te puedes dar. Yo creo que es muy común que eso suceda. Y yo creo que es por una razón, y es que la sociedad castiga el que tú te eches flores tú mismo. Entonces necesitas, de cierto modo, la gente dice, ay, te estás echando flores, ay. ¿Sí me entiendes? Como que una cultura como esta, que el que echa flores es un bollón. Exacto. Entonces, como te penalizan eso, pues tú no te acostumbras a hacerlo y necesitas un nivel de autoestima por encima del promedio, o al menos que te importe un carajo lo que digan los demás. Pero sí, es que mis logros son míos, es que no son de nadie más. Yo los trabajé con ayuda, nuevamente repito, yo me debo a mi equipo, pero no joda, al menos reconóceme la habilidad para escoger bien el equipo, que es lo que uno necesita hacer. Entonces yo creo que la gente no se da esos espaldarazos que uno los necesita uno mismo. O sea, no es mentira que uno tiene que despertarse todos los días y decir, hey, hoy me voy a comer el mundo y no hay nadie mejor que yo, punto. Así todo te salga mal, pero el mejor eres tú. Entonces, ese tipo de cosas, la sociedad no nos permitía, ahora más, pero no nos permitía. Era un poco, hace 10, 15 años, uno no podía hablar de plata, porque eso estaba mal visto. Pero si es que yo soy empresario, yo tengo que, debe haber y saldo, EBITDA, flujo de caja, ¿qué hago? O sea, para yo poder liderar una compañía tengo que hablar de plata y tengo que preguntar de precio, de costo, No, que eso es mala educación, que cómo hablas en una mesa de eso. Papá, yo necesito saber cuánto te ganas hoy para saber si puedo pagarte el mismo salario o no. Entonces yo no te tengo que poder preguntar. Entonces yo creo que hay ciertos aspectos, como ese el espaldarazo, que la sociedad a veces los sataniza. En mi caso, nada, agradecido con la vida, pero nuevamente es la combinación de tener un objetivo claro con la capacidad de avanzar sin importar un poco lo que los demás no piensen de ti, pero sí también, sino los demás como que traten de bloquearte, digamos, de alguna manera. Pero uno en el camino tiene gente que lo empuja todo el tiempo. Sí, o sea, como reconocer esos logros propios. Eso es clave. Porque si no, no vas a tener el drive para seguir adelante. Y creerte esos logros propios. Entonces, o sea, que hay un gordito que corrió 42 kilómetros, 195 metros. Eso a mí nadie me quita lo bailado. Todo el mundo lo puede decir. No, y hay amigos míos que corren en 3. Es más, me enteré que un amigo mío
que yo sabía que corrió una maratón en 2 horas 29 minutos. Un salvaje. Salvaje. Pero el gordito también corrió la maratón. Entonces, ahí el mérito, fíjate que eso en el running lo debería uno aprender. El running es como la vida, es una prueba de resistencia y no de tiempo, donde tú compites siempre contigo mismo. A mí no me importa, y es más, no es que no me importe, yo me alegro del amigo mío que la corrió en 2:29, el que la corrió en 3:20, de uno que en Medellín no pudo hace tiempo porque tuvo una emergencia sanitaria. Hoy nos reímos de eso y nos burlamos, pero al final yo compito contra mí y yo creo que eso es clave. Sí, yo digo que eso es como también la importancia de reconocer tus logros, pero también el del otro sin necesidad de sentir envidia ni nada. Y yo creo que la gente a veces se le olvida de eso. Yo puedo sentirme orgulloso de mi amigo y también sentirme muy orgulloso de mi logro. Es que es buenísimo que a los demás les vaya bien. Porque si a los amigos le va bien, uno también le va bien. Al final te va a ir bien a ti también. Ese, por ejemplo, esa actitud es clave y es la que yo trato de tener todo el tiempo. Nosotros en el grupo de runners, se los decía yo el otro día, no, estamos todo el tiempo, oye, qué bacano, oye, no sé qué. Claro, hay un poquito de bullying de vez en cuando, hace parte del ejercicio, pero... Forzar carácter. Exacto, pero normalmente estamos apoyándonos y alegrándonos por el objetivo de la otra persona. Yo creo que ese, por ejemplo, es un aspecto muy importante del emprendedor. Cuando tú te comienzas a alegrar por los demás, terminas al final empujando hacia adelante tu propio emprendimiento. Yo quiero cerrar esta entrevista con algo crucial. Hay una de las cosas que más me parece, digamos, muy, muy chévere y muy interesante de una persona como tú, es que está haciendo grandes cosas y tú no pierdes la sencillez tuya. Tú eres un bacán puro. El propio costeñazo. Miren que en la entrevista de vez en cuando se le sale un golpeado cartagenero. O sea, el cartagenero lo lleva ahí. Pero digamos que eres un tipo muy sencillo, muy asequible, muy bacán. No tiene problema en enseñar a la gente. Entonces es muy fácil que una persona como tú y como todos los que te acompañan vayan a dejar un legado. Y lo están dejando en el mundo tecnológico en el Caribe colombiano. Sobre todo, que este ha sido el objetivo de esta temporada de Negocio Inteligente y es exaltar el emprendimiento y el empresariado costeño. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué legado quieres dejarle tú con tus empresas al ecosistema digital colombiano? En la respuesta más corta posible es que sí se puede. Ya. Esa yo creo que es, sí se puede. Ahí está. Ahí lo ven. Y ojo, hay muchos ejemplos más grandes que yo. O sea, tú tienes un Jonathan Tarut con Cumbia, que ha crecido mucho. Bueno, ahorita se me escapan varios. Mis socios, Luis Nieto y Carlos Andrados con Sayic, que son socios míos en otro emprendimiento que no tienen por ahí mapeado, que es un BPO boutique que tenemos, se llama Hello. O sea, sí se puede. Nosotros desde aquí hemos demostrado que sí se puede. Que hay que montarse en un avión, que hay que montar bus, que hay que dormir con los homeless en el aeropuerto de Nueva York, que hay que hacer un montón de cosas en la vida. Claro, por eso volvemos al principio. Los retos te tienen que gustar. Si no, cambia de actividad y encuentra una donde los retos te gusten. Porque retos vas a tener, no importa a qué te dediques. Bueno, Don Cabe, Gustavo, como te vamos a llamar, te quiero dar las gracias por este espacio y vamos a despedirnos con la pregunta que Gabriela hizo apenas entró acá. Aquí atrás, no sé si se puede ver acá en la cámara, en la oficina de Gustavo está un cuadro bien bacano de Steve Jobs. ¿Por qué Steve Jobs? ¿Por qué no Alfredo Gutiérrez o Diomedes Díaz? Hércules, ni te cuento, ha podido ser yo, ¿ya? El Jobs. La historia de ese cuadro, o sea, ¿por qué Jobs? Pues más allá de que para mí ha sido un referente toda la vida, por lo que ha logrado, una de las mejores biografías que hay de Jobs es la que escribió Walter Isaacson, Sí. Que es un tremendo biógrafo, tiene otra. Digamos que la historia de ese cuadro es muy curiosa y la voy a contar por qué terminó Jobs ahí. Porque además es una analogía de cómo hago yo las cosas en la vida. Entonces, y lo hago a todo nivel, es decir, desde buscando un presidente de algún país
hasta buscando a la señora de la tienda de la esquina. Y me voy a extender un minuto más para que no se vayan. Estábamos en un evento de una cámara de comercio y llevaron a un artista, eso es un original. El artista pinta rápido, es decir, pinta en escena. Hacer ese cuadro le tomó 10 minutos. Entonces, iban a rifar los cuadros, pero yo estaba sentado al lado de alguien de la cámara y cuando veo yo que el tipo comienza a pintar, yo identifico inmediatamente que era el cuadro de Jobs. Y le digo al de al lado, oye, ven acá, yo quiero ese cuadro. Yo quiero ese cuadro, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, los van a rifar. Y yo dije, ven acá, ¿y cuántos cuadros van a rifar? 3. ¿Y cuántos cuadros va a pintar la persona? 4. Le dije, papá, rifa los 3 esos, pero este no. Entonces, sí, pero es que no te lo podemos regalar. No me lo regales. ¿Con quién hay que hablar? No, que toca hablar con, no era el presidente de la Cámara, sino alguien encargado del evento, Bueno, pues vamos a hablar y encontremos una solución. Ejecución, hay que resolver. Entonces, ¿qué hice? Me fui y hablé y me dijeron, no, Gustavo, la única forma es crucémoslo contra un patrocinio, pero te va a salir caro. No importa, yo quiero el cuadro y además patrocinio. Listo, mándanos el logo, lo vamos a poner en la pantalla, pero realmente te van a pedir X tabletas, no sé qué, para rifarlas. Pues papá, llamé a mi oficina, vayan y compren X tabletas al costo, no sé qué, Gustavo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás loco? Estoy ejecutando, ustedes no se preocupen. Yo quiero el cuadro. Nos acabamos de volver patrocinadores del evento. Y a las 2 horas tenía yo las tabletas allá en el evento. Y bueno, dijeron, acordamos, no sé qué, espectacular. Se acabó el evento. Gustavo, aquí está tu cuadro. Ajá, pero me lo puedo llevar mañana. No, te lo tienes que llevar ya. Pues tengo las fotos, no se las tengo aquí para mostrar, pero bueno, vamos a amarrarlo, lo montamos en el techo de la camioneta y nos vinimos a 2 kilómetros por hora desde el evento hasta aquí, hasta donde está el cuadro hoy. Esa es la historia del cuadro y digo yo que es una analogía porque al final tienes que resolver y ejecutar. O sea, la vida, nuevamente, todos tenemos problemas, retos, me gusta más retos, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos, resuelve, o sea, no te enredes hay que ser mucho más práctico de lo que somos. Entonces, esa es la historia de ese cuadro ahí atrás. No, yo te voy a decir, y ahí va a estar. Te voy a hacer este comentario al primer invitado que se lo hago. A ti cuando te hicieron, botaron el molde. O sea, es único en tu especie que hace esa vaina, pero de verdad es una historia que creo que nos enseña mucho a todos. Entonces, Gaby, vamos a despedirnos ahora sí. Bueno, le damos gracias a Gustavo. Ya dijo que tiene sus oficinas abiertas, cualquier cosa que necesiten. Creo que aquí tecnológicamente tienen todo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por ver este episodio y nos vemos el siguiente jueves en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes.